Hola, sobrinos. Qué gusto tenerlos nuevamente en esta segunda temporada del mismo Dios. Les doy muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes de nuestro regreso y pues aquí estamos con el primer episodio de esta segunda temporada. Le damos muchas gracias a Dios primeramente porque por su gracia y misericordia seguimos con este proyecto. Le pedimos que, así como la primera temporada, también esta segunda temporada sea de bendición para todos aquellos que puedan ver estos capítulos. Así que damos inicio con la bendición de Dios a esta, la segunda temporada de El mismo Dios. El mismo Dios. El mismo Dios. Y pues bueno, damos inicio a esta segunda temporada y para ello comparto con ustedes un texto que pueden encontrarlo en Jeremías 29:11, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional que dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Yo creo que con este texto, bienvenidos mis queridos hermanos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias por querer compartir este testimonio con todos mis sobrinos que están por ahí viéndonos. Y pues bueno, quiero por favor que digan sus nombres para que puedan conocerlos. Muy Hermana. bien. Gracias, hermana. Mi nombre es Zuli López. Sí, mi nombre es Jorge Flores, para servirle, hermana. Bienvenida, Zuli, bienvenido, Jorge. Gracias, hermana. El título para este capítulo es Temores humanos, planes divinos. Y vamos a ver por qué este título para este capítulo. Vamos a ir desmenuzando poquito a poquito esta aventura que han vivido juntos, Sí, este claro. testimonio que van a compartir con nosotros. Pero primero compártanos, por favor, ¿de dónde son? Bueno, hermana, yo nací en el estado de Veracruz, en un poblado que se llama Tula de Ángeles Recabada. Wow. Está entre lo que es el estado, la capital, prácticamente el centro del estado, perdón, y está la zona de los Tuxtlas. Está en la parte intermedia, por decir algo Ok. allí. Allí nací en el 1977. Muy bien. Hermano. Sí, yo nací en la Ciudad de México, por allá del año 72. Estuve viviendo prácticamente mi infancia, mi adolescencia y en mi juventud. Hace unos años, pues, venimos para acá, para Orizaba, y pues ya prácticamente soy hijo adoptivo de Orizaba. Ya soy más orizabeño Son que más chilango. orizabeños que chilango, eso está muy bien. Sí. Y por favor, cuéntenme cómo están juntos, cómo al Señor le plació unir sus vidas. ¿Quieres que lo cuente yo? A ver, porque él es más imaginario. Sí, nosotros nos conocimos porque Zuli llegó a trabajar a un banco que estaba frente de donde yo trabajaba. Ujú. Y ella llegó sin conocer a nadie aquí y necesitaba un departamento. Se atravesó, porque era una calle lo que nos dividía, se atraviesa y solicita un departamento y me tocó llevarla donde Y ahí estaba el estaba usted con alquiler. toda amabilidad. La verdad es que yo no quería ir. La persona con quien yo trabajaba era el que tenía en renta los departamentos y me indicó cómo Lo trabaja. mandó. Sí, vea con la chica y muestra los departamentos. Yo bien recuerdo que me dio pena. Ella salía del banco arreglada y bueno, aparte del pastorado, mi trabajo es de mecánica automotriz, entonces estaba yo un poquito sucio y recuerdo bien que me dio mucha pena. Pero de esa manera nos conocimos, ya después tuvimos un tiempo para platicar un poco más, me acompañó a hacer algunas actividades y bueno, a partir de ese momento pues nos conocimos, duramos 4 meses de novios y después le pedí que nos casáramos y pues ella tuvo confianza en el Señor primeramente porque creo yo era un propósito de Dios que estuviéramos juntos. Todo era algo que no podía darse. De hecho, yo creo que si en ese entonces pudiéramos poner en perspectiva, ¿verdad? La vida de ese joven y de ella como hija de Dios, de toda su vida, de conocer del Señor. Yo era una persona que yo no conocía del Señor. Realmente no era yo un mal chico, pero al final del día la presencia de Dios hace una distinción.
Claro. y yo no tenía esa distinción. Entonces, pues realmente yo creo que todos los hermanos que en aquel entonces y ahorita me hubieran conocido hubieran dicho, él es el lobo rapaz, y como que no estamos de acuerdo, pero gracias a Dios que ¿Cómo llegó el esa Señor habló. distinción a su vida? ¿Cómo llegó Cristo a su vida? Sí, en una ocasión yo llegué yo estudiaba en ese entonces, soy abogado también de profesión, y en ese entonces seguía yo estudiando. Cuando terminaba yo mis estudios, pues salía a visitar a Zuli en su departamento. Y recuerdo que una ocasión yo llegué y la vi que tenía una Biblia en las manos, y vi que estaba leyendo, la estaba estudiando. Y le hice una pregunta que pues fue lo que originó que mi conversión. Obviamente sabemos que es el Señor y su Espíritu Santo que empieza a Claro. obrar en uno. Ujú. Y recuerdo que le vi el código, era una Biblia roja, y yo le El dije a código. ella, sí, le dije, oye, no me digas que estudias también. Dice, sí estudio. ¿Cómo? Fue muy hábil. La verdad fue muy hábil la manera de manejar Pero la para Biblia. tomar mi atención, porque me dijo, sí estudio la Biblia. Le digo, mira, yo estudio derecho. Le digo, ¿es un código? Le digo, ¿es contaduría o es o es derecho? ¿De qué se trata? El código Sí, yo me lo sé. yo estaba pensando que era un código civil, ¿no? Ajá. Y me dice, ni uno ni otro. Dice, es la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios? Ajá. Y le dije, ¿pero qué estás haciendo? Dice, yo estudio la palabra de Dios. Y la primera pregunta con la que confrontó mi vida fue, ¿tú qué piensas de Dios? Y yo estoy seguro que le dije muchas cosas que tenía yo en la mente, pero no le dije nada. Mucho Sí. disparate, Y ¿no? disparates realmente, ¿no? Y cuando ella me llevó a la Biblia, ella me llevó de la mano prácticamente a ver al Señor, a conocer al Señor, y me quedé sorprendido. No fue al momento que recibí a Cristo, pasó un tiempo, ella con su testimonio, porque puedo decir hoy claramente que tuvo un testimonio muy importante para que pudiera yo asimilar lo que era una persona que teme a Dios. No la parte que dijera ella, soy cristiana, sino la parte en la cual vemos un testimonio que me llevó a ver una distinción, que es lo Sí, que que decía yo, la es más distinción, allá es que lo que correcto. puedan compartir. Sí, claro, la distinción. Entonces, Ujú. cuando se da esta situación, yo pensé y dije, bueno, la veo diferente, la veo una persona que su forma de hablar, identifiqué primeramente su forma de hablar. Segundo, su forma de actuar, yo vi que era muy madura, éramos muy jóvenes, ella era muy joven ¿Cuántos también, años tenían? 21 años en Yo aquel tenía 21 entonces. años, él ya tenía Terminaba 20. iba a cumplir 21 años, todavía la Sí, conocí los en los cumplí 20, iba a cumplir prácticamente. Bien 21 años. Sí, jovencitos. muy Ujú. joven, y yo soy un poco mayor, pero yo me di cuenta que era muy distinta a las personitas que tenía yo acostumbrado, mis compañeras de la Ujú. universidad o algunas amiguitas que tenía yo, era muy distinta. Entonces, creo que todo eso se combinó para que yo pudiera entender que hay un Dios real, que hay un Dios que mueve montañas, y esa fue la manera en que Dios me habló a través de mi hoy esposa, y le doy gracias al Señor porque, pues, fue esa parte, ¿no?, tan importante. Ujú. Suri, Amén. en algún momento, cuando viste a aquel chico que te fue a enseñar el departamento, ¿pasó por tu mente? No, hermana, no, en realidad no, yo venía de allá de Veracruz, yo ya acababa de llegar ese día exactamente, no conocía yo a nadie aquí en Orizaba, ni en Río Blanco, no sabía yo a dónde iba a vivir, no tenía yo una amistad, no tenía yo nada, ¿Cómo decidiste absolutamente venirte a nada. Orizaba entonces? Yo creo que desde ahí los planes de Dios ya habían Amén. comenzado, Sin ya duda habían alguna. Amén. comenzado, porque cuando yo llegué al banco a trabajar, el gerente me dijo que si conocía yo a alguien, que si ya tenía dónde iba a vivir. Le dije: "No". ¿Cómo? Me dice, se sorprende él y me dice: "¿Cómo? ¿Pero tiene amistades o familia aquí?". Le digo: No. "No, nadie". "Entonces, señorita", le digo: "Hoy voy a buscar", le digo: "Hoy buscaré". Automáticamente él me dice, ¿no? Aquí enfrente, dice el señor Flores, dice, renta departamentos y están aquí cerca, dice. Le digo, "Oh, ¿de verdad?". Dice, "Sí, puedes ir", dice, "y comentarle a ver si tiene alguno". "Ah, claro". Y terminando inmediatamente el trabajo, nos despedimos y yo salí a ver al señor Flores, al papá de mi Ujú, esposo, quien fue mi suegro, ¿verdad? ujú. Y entonces, llegué y él estaba a la entrada del trabajo, ¿no? Él pulía una pieza y yo, como si no lo hubiera visto, en realidad yo venía con otra Sí, tu intención. preocupación era Mi encontrar el mirada era departamento. trabajar, hacer otras Ujú, cosas, mm. menos
Encontrar menos novio. encontrar esposo, Esposo, menos más bien. encontrar de tener una familia aquí y mucho menos quedarme a vivir aquí, ¿no? Ujú. Entonces, y menos todavía, pues, que hoy en día exista una iglesia, ¿verdad? Que ese haya Ujú. sido el propósito para el cual Dios permite todo esto. Así es. Entonces, no, la verdad no le puse atención, me metí, no sabía si era parte de o estaba simplemente él puliendo en ese espacio la pieza. Y ya cuando llegué con mi suegro, él me dijo, ¿verdad? Me dice: "Señorita", me dice: ¿y su equipaje?". Porque le Ah, pedí, ¿no? Un cuarto y me dice: "¿Y su equipaje?". Le digo: "Ah, se quedó", le digo, "con una amiga en su auto", le digo, "pero ahorita voy por él". Me dice: "Pero si usted no conoce aquí", dice, "¿cómo va a ir?". Le digo: "Ah, no se preocupe", le digo, "ya me dijeron que aquí tomo el autobús y me deja allá", le digo, "bajo mi equipaje, qué me subo al valiente. autobús y me regreso". "No, no, de ninguna manera", dice él, "de ninguna manera. Jorge, acompaña a la Guau. señorita". Y él por detrás le decía que no, y yo también: "No, señor, por favor. No, 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 por favor, muchas gracias. No, de verdad, no, 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 no quiero molestar". "No, ¿cómo de que no? Sí, Jorge, lleva a la señorita. De verdad se lo agradezco mucho". Y él también decía atrás de mí que no, ¿verdad? Que él no quería. Entonces, Pero qué tal que el suegro la vio guapa y dijo: "No, hombre, no la sí, el suelto". suegro fue el que se puso listo, ¿verdad? En vista de que su hijo Sí, sí, no sí, no se atrevía. accionaba, él rápido reaccionó. Entonces, mire hoy en día cuánta Guau, historia hay detrás qué de todo bonito. esto. No dudo que en su larga historia, 22 años de casados, No, 21, 27. 27, perdón, 27 en los años. 27 años de casados. Hay muchas historias que poder contar, Uy, muchos demasiadas. testimonios, pero el día de hoy nos vamos a enfocar Amén. en uno especial que sin duda alguna creo yo que ha marcado sus vidas, Así este, es. pero también ha demostrado grandemente la misericordia de Dios en ella. Amén. Amén. Hermano, usted me dice que de profesión es abogado, Sí, se dedica ahora a la sí. mecánica. De hecho, yo cuando fui muy pequeño siempre tuve esa oportunidad de trabajar, Ujú. de involucrarme con los motores, con los autos, con todo esto y fue lo que me apasionó, me apasiona también estas actividades y las empecé a desarrollar. Empecé a desarrollar desde muy chico todas estas actividades y pues tuve la oportunidad de empezar mi trabajo a muy temprana edad. Entonces, pues adquiere uno experiencia, adquiere uno cierta capacidad, elementos, ¿verdad? Herramienta, equipo. Y bueno, para mí empecé muy temprano con esa actividad. Llegó el momento en que, como todos, queremos tener un poquito más de acervo cultural, ser una persona que, pues si no muy sobresaliente, por lo menos tener algo extra Una como una preparación. preparación, es Ujú, Claro. correcto. ujú. Entonces, pues en esos años tomé la decisión de ponerme a estudiar, tuve la oportunidad de entrar a la universidad y empecé a estudiar la carrera de Derecho. Los primeros años, todo en orden, y ya después se me complicó un poquito porque fue cuando conocí a Zuli, me faltaban 2 años para terminar la carrera cuando conocí a Zuli. Y lo cierto es que yo la quería dejar. Yo le dije a Zuli, le digo: "Mira, vamos a tener un matrimonio". Yo quisiera que fuera un matrimonio pues muy a la antigua, por decir algo, porque hoy le dicen a la antigua, pero yo creo que es más que nada bíblico. Hoy lo entiendo como una parte bíblica y obviamente en una esfera de respeto, ¿no? Hay diferentes formas de matrimonios hoy, pero yo decidí que pues yo fuera por el dinosaurio y ella lo Ujú. cocinara en casa, que ella se quedara con los Buena niños, decisión, ¿verdad? sí, Bueno, y que me encargara yo, ¿no? ahora le De toca darme la proveer, de atención. estar ahí, ¿no? Exacto. Entonces, yo le dije a ella, le digo: "Te propongo algo, yo me quiero casar contigo, pero no me gustaría que tú trabajes. Yo voy a trabajar, voy a dejar la carrera, me voy a dedicar a mi oficio. Mi oficio siempre me ha Muy dejado noble. trabajo y es noble". Y ella me dijo: "No, termina, termina, yo te apoyo". Y fueron Mm, 2 años un poco difíciles, pero terminé la carrera. qué bueno, Gracias a Dios qué terminé bueno. la carrera. Hoy asesoro en algunas ocasiones a algunos hermanos de la iglesia o inclusive puedo ya darles, alguna opinión de algo Sí, es bueno y saberlo, y poder no lo guiarlos. ejerzo, realmente Ujú, no lo ejerzo. ujú. El Señor me llamó al pastorado hace unos años.
fui diácono por más de 20 años en una iglesia de que yo estuve anteriormente a la hora que empezamos. Ujú. Y bueno, esos son antecedentes laborales, por decir algo, ¿no? Entonces, Sí. sí, la carrera no la ejerzo, solamente como asesorías y me ha gustado documentarme, estoy al día, por decir Ujú. algo, pero para apoyar a los hermanos de la iglesia, apoyo mucho esa parte. Y pues Zuli es la que más trabaja, porque luego dice: "Es que ella no trabaja", entonces sí Ujú. trabaja mucho en el hogar, reconozco ¿De su qué manera? esfuerzo y reconozco también, ese, pues, esa obediencia al Señor, porque realmente es obediencia al Ujú. Señor. Y bueno, hasta ahorita el Señor ha proveído el hogar, hemos estado juntos, eh, hemos venido a compartir precisamente unos momentos más sobre nuestra hija Grace, y bueno, aquí estamos con todo esto, ¿no? Ujú. Muy bien. Zuli, Así ¿tú es. puedes compartir lo mismo, decir lo mismo? ¿Estuviste de acuerdo con esta situación de quedarte en casa, cuidar a los pequeños, a estar en casa, a trabajar en casa, porque solamente cambiamos de actividad porque Claro. seguimos trabajando? Y más, Y más, y creo, más. porque como profesionistas tenemos nuestro horario y Sí, san se claro. acabó. Pero cuando estamos en casa, y no. Así es. Sí, de alguna manera creo que lo acepté, no era mi intención, la verdad, nunca Ujú. había sido mi idea, dejar de trabajar, porque siempre lo hice. Sin embargo, cuando nació mi hija mayor, allí se acabaron los días de sueño plenos, Sí. la que se dormía uno a morir. Entonces, hasta ahí, hasta ese día eso se terminó. Eh, Creó en mí, tal vez el Señor, una responsabilidad tan grande, un sentido de responsabilidad tan grande que fui comprendiendo esa parte y la fui adoptando, ¿verdad? Con más Ujú, facilidad. ujú. El hecho de ver un bebé que había nacido Mm, de mí y ver que tenía yo con ella un compromiso de instruirla, de enseñarla, de aconsejarla, de Ujú. guiarla, ¿verdad? sí, Sobre claro. todo en el camino del Señor, que era para mí lo más importante. Desde Ujú. el día que yo supe que estaba embarazada, la puse Mm, en manos del Señor y hasta hoy en día lo sigo haciendo, hasta hoy en amén, día, así. aunque son Sí, 24 años, casi 25 años después, sigo orando por ellos. así es. Y pasó el tiempo tan rápido que no me di cuenta, ¿verdad? Si trabajaba Si querías fuera o volver a si quería trabajar o no volver a afuera, ¿no? Ya que trabajar, porque para mí era más importante mis hijos. Entonces, decidí darles un tiempo de calidad, un tiempo donde ahora que ellos son grandes, yo no me arrepintiera, ¿verdad? De haberlos dejado, de haberlos descuidado, porque obviamente tendría que haberlos puesto en manos de una persona extraña para que me ujú, apoyara con ellos y nunca fue el deseo mío, ¿verdad? Hacerlo claro. porque ellas los cuidan, pero no los instruyen ni los Ujú, educan. ujú. Entonces, pues ella era una niña, como le comentaba yo, muy precoz, muy inquieta. Entonces, ella me llevó, ella absorbió mi Requería de tu tiempo, atención completa. no me dio tiempo de pensar en más nada más que en ella, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tienen? 3 hijos, 3 hijos. ¿Qué edades tienen sus hijos, por Mi favor? hija, la mayor, que menciona mi esposa, va a cumplir 25 años próximamente. Y cabe Tengo mencionar que es doctora, ¿me Sí, comentabas? es médico cirujano mi hija, está por terminar, lo propio de cómo El lleva el tiempo de servicio, su su carrera, su servicio. servicio, Gracias a Dios, qué bueno y tenemos la esperanza en el Señor que la pueda sostener para que pueda hacer su que así sea. especialidad, a tener algo en relación a pediatría. Oh, qué Ella siempre bonito. con su hermanita, estuvo muy cercana a Creo ella que por y ahí va la cosa. sí, Sí, es correcto, sí, así que es. Ujú. es así. Ujú. Okey, después de ella, Sigue Jorge, Jorgito. el Ujú. varón, es un joven que de alguna manera, un muchacho que también tiene las raíces de mi oficio, la que es la mecánica, Oh, él se pues, él conoce eso. Él tiene 21 años, va para 22. 22 cumplió, perdón, en sí, perdón, en septiembre. Y mi hijo es ingeniero en nanotecnología. Él está en un centro de investigación, hacen experimentos para guau, qué poder hacer bendición. sí, hacen experimentos para poder, analizar, pues, ya no lo mini, sino lo nano, que todavía es una parte mucho más pequeña que lo mili, sino es nano. Mm. Y él está en otra ciudad, también mi hija está en otra ciudad, hoy solamente estamos nosotros 2 ya en casa con Grace, ya la conocerán prontamente a Y Grace. Grace, la Sí, estrella la de la estrella noche. de la Así noche. Vamos a llegar con Grace. Muy Grace, bien. fue una niña
programada de alguna manera, pensaban tenerla todavía. A veces nosotros pensamos, ¿verdad? Vamos a tener tantos, pero a Dios le place Así otros es. planes con nosotros. Así es, se los ¿Ustedes cambia. ustedes pensaban en ella? ¿Querían tener 3 hijos o o llegó la pequeña? Sí. Sí, en realidad, hermana, fíjese que, había problemas para procrear hijos. Mi esposo, cuando fue joven, tuvo una situación médica Ujú. donde hubo ahí ciertas cuestiones que intervinieron, ¿verdad?, en esa parte, y fue muy difícil concebir a Zuli. Entonces, pasamos 3 años casados y no había niños, sin ningún Ujú. método anticonceptivo, sin nada. Okey. Entonces, no era como que lo voy a programar para tal Ah, año, ¿verdad?, para tal mes, quiero que sea niña, de quiero hecho, que lo sea niño. oraban que Sí, llegara, por sí, sí, favor, sí, no ¿no? Era importaba anhelo de si su era una corazón. niña, si Sin era un contar niño. nuestra sangre. Sí, aparte, mi esposo y yo, las sangres no son compatibles, yo soy A negativo, él es O positivo. Las niñas son la sangre de él. Entonces, fue una complicación un poco grande. Sin embargo, pues, nosotros deseábamos un bebé, como quien fuera, niño o niña, no importaba lo que fuera, Sí. ¿verdad? Pero que llegara. Cuando al Señor le plació, cuando Él lo deseó en sus planes, Amén. me hice Y los en grande, análisis. porque no fue uno, No fue ni Amén. una, parecido. así es, Ujú. sí. Miren nada más. Pero de Grace nos Cuando preguntaba la llegó hermana, sí, Ah, de exacto, vamos más con específicos con Grace, ella. Ella llegó, ¿cuántos años se lleva de diferencia con Jorgito, que es el más chico? con Carrito Le lleva 4, casi 4 4 años, años. 4 años, Jorgito, a no fue Grace. mucho la No, diferencia. Ella nació sin ningún problema médico, sin ninguna situación médica. todos sus estudios salieron normal, aparentemente todo estuvo perfectamente, su calificación estuvo bien. Hasta el año y medio comenzamos a darnos cuenta que había diferencia con sus hermanos en su desarrollo. ¿Qué En diferencia vieron en ella? Ella comenzó desarrollándose aparentemente normal, balbuceaba, empezaba con sílabas, tomaba las cosas, caminaba, se subía a los juguetes, los pedaleaba, se levantaba sola, pero de pronto ella llegó el momento en que se acabó Perdió todo esas eso. Al año habilidades. Al año y medio. y Ujú. Año medio. y medio comenzó un retroceso, un retroceso, un retroceso, un retroceso. Al año 8 meses, la neuróloga ya estaba con las citas, con los estudios, con todo, atendiéndola, y fue cuando nos comenzamos a dar cuenta que había cambios en su cuerpo, en su Su desarrollo, en su comportamiento. comportamiento, y comenzó el retroceso. Lo que ella había ganado, automáticamente lo perdió. Médicamente, ¿cómo la diagnosticaron? ¿Qué pasó en ella que hubo este cambio que no tenía de chiquita, no? No sé si me lo permitan, perdón que te interrumpa. Por Quisiera favor. dar un testimonio antes de continuar de Por Grace. favor, por favor. Grace se llama Grace Stephanie, que significa corona de gracia. Mm, Ahorita me viene a la mente, el Señor me lo está poniendo y quisiera yo compartirlo por favor. porque muchas veces el Señor tiene palabra para nosotros, pero no la captamos hasta que vemos ya los hechos. Con Así todo es. lo que platicó mi esposa, hay algo previo. En alguna ocasión estaba yo escuchando una predicación y en esa predicación hablaba una hermana, no recuerdo su nombre, no sé, y en esa predicación decía que ella había tenido una hija y que esa hija había tenido problemas de salud y que de un día para otro su niña ya no estaba con ella. Y su testimonio de la hermana fue que ella dijo, ella es la corona de gracia, Sí. Grace Stephanie, y esa corona de gracia son los hijos cuando Dios nos los da, es algo que estamos esperando una corona en el futuro, pero cuando tenemos hijos, el Señor nos las ha puesto. Y me impactó ese testimonio. Y yo dije, si un día llego a tener una hija, me gustaría que se llamara Grace Stephanie. Mi esposa quería que se llamara Alesha. Alesha, Alesha, algo así. Y cuando un día me agarra y me dice, ¿sabes que estoy embarazada? Le digo, ¿en serio? Me estás ¿En serio? Ajá, sí, le digo, ¿en Otra serio? Le digo, vez. ¿me estás bromeando? No, dice, ¿en serio? No, pues amén, bien contentos. Para nosotros es algo de mucha Claro. bendición. Y cuando iban a nacer Grace, yo le dije, si nace una niña, le digo, a mí me Mm, gustaría que se llamara Grace Stephanie. Dice, ¿por qué? Y le platiqué de momento el testimonio. Le digo, que me llamó la atención esa manera tan delicada de decir, Dios me da una corona esa corona. especial al ver a los hijos, ¿no?
Y por eso se llama Grace Stephanie, que antes de continuar quise mencionarlo Sí, porque sí, sí. se Sí, me porque es hace... una referencia que Sí, a final de claro, cuentas claro. no fue por cómo estaba, Exacto. sino fue algo que Dios puso en su corazón desde Sí. mucho antes. Y a Grace la esperábamos no esperándola. O sea, Grace tal vez no estaba en los planes, Ujú. pero cuando supimos que venía, yo en lo personal sabía que venía algo grande. ¿Por qué? Muy en la familia, estaba muy arraigada esa figura donde dicen, quien haya, con palabras inclusive burdas, ¿no? Pero dicen, quien haya lo bien nacido, que ni trabajo cuesta criarlo. Mm. Esas palabras muy de antaño que de momento, pues, se quedan así. Y yo me acuerdo que cuando nacían mis hijos, a ver, 1, 2, 3, 5 dedos, perfecto. La otra mano, 5 dedos. A ver los pies, 5 Mm. dedos, 5. A ver, velo, que Están esté bien. completos, Sí, están sí, sí. bien. Entonces, era algo que en un momento dado era muy básico en mi corazón, Eso por iba a decir algo. preguntarlo, ¿de alguna manera era un temor que había en su vida? Claro, por supuesto, el pensar en un hijo con capacidades diferentes era algo en lo cual yo creo que en ese entonces no era la madurez que hoy tiene, porque entendamos que la palabra, al irla leyendo, al irla Ujú. comprendiendo, al ir pasando las cosas, vemos el obrar de Dios. Claro. Pero cuando estamos recién convertidos de unos cuantos Somos años y completamente inmaduros en todo eso. jóvenes, Sí, es diferente. Yo creo sí. que hubiera sido diferente. Si el Señor me hubiera dicho, vas a tener una hija con esto, con esto, con No, esto, creo que eso frustraría mucho. Hoy pienso que muchas personas jóvenes se frustran porque hoy casi, casi pueden saber todo. No esperan en el Señor. Hoy ya sabemos si es niño, si es niña. Pueden si hacer está bien, si no está problemas bien, cuál genéticos y sí, inclusive le sugieren a uno, puedes abortarla. ¿Cómo, señor? sí, ¿Cómo sí, está eso? O sí. sea, no debería de ser así. Ujú, Yo en lo ujú, personal sí, no sí, estoy de sí. acuerdo con eso. Yo siempre le dije a ella, yo no quiero saber hasta que la tenga en mis brazos, el Señor sabe. Ujú. Y de mi hijo yo no quería saber nada y fue el doctor que agarró y me dijo: "¿Sabe qué viene?". Sí, le digo: "No, no me diga sí, te tengo que decir, es un niño", Oh. y así bien feo. Sí, sí. Entonces, esto es Bueno, importante mencionarlo, que nosotros no la esperábamos como tal, o sea, no la programamos, no sabíamos, pero esa parte de saber esperar en el Señor no la obsequió como algo especial, así es. como algo que tenía que madurarnos como esposos, que tenía que trabajar en nuestras áreas. Entonces, el Señor fue maravilloso. Me dejó al inicio una niña hasta el año y medio, año, 8 meses, perfecta. Tuvo 9 en la calificación de su nacimiento. 5 dedos, todo bien, todo completo. Ese temor que usted tenía estaba El Señor lo tranquilo trabajó. ahí, Así es. y En la primera trabajándolo. etapa lo dejó. De Ujú, hecho, ujú, dejó esa etapa sin problemas ujú. y ya posteriormente el Señor empezó a trabajar y hubo los retrocesos que bien mencionaba mi esposa. Este, Se fueron dando gradualmente. Y hubo una maduración gradualmente, una forma distinta, porque un hijo especial, trae muchos retos, Muchísimo. psicológicos, espirituales, físicos inclusive. Es un reto, es un... Sociales, Sí, por hermano, supuesto, porque sí, la sociedad de verdad no estamos preparados sí, para es verdad, supuestamente sí. se habla de la inclusión y de todo esto, pero no es cierto, hay muchas cosas que no estamos Así preparados. es. Algo que, si me permite comentarlo, Por hermana, algo favor. que yo he notado en el tiempo que hemos pasado por este proceso con Grace, decía hace un ratito qué fue lo que le diagnosticaron. Ujú. Le hicieron muchos diagnósticos. No hay un diagnóstico que le diga yo, esta fue la causa. El último diagnóstico y en el que un poquito más acertaron diferentes opiniones fue parálisis cerebral parcial. En realidad yo creo que es la voluntad de Dios. O sea, si me lo preguntan, esto no tiene nada que ver con la condición de Grace, sino tiene que ver con la condición de nuestras vidas, de nuestro ministerio, de nuestro servicio a Dios y de la manera en que Dios quiere que honremos a Él, que estemos delante En de medio de Él. la dificultad, Amén. Porque hace cuando tenía 6 años, estuvimos así los de dos de 12 entregársela años. al Señor y decir, Señor, Se lo entregamos, se la entregamos, Mm. se lo con entregamos. lágrimas, con llanto, los Ay, dos qué difícil. juntos. Le dijimos: "Señor, es tuya. Si tú no la diste, adelante. Si tú vas a permitir que ella continúe, gloria a Dios, está bien. Si tú te la llevas, Señor, nos va a doler grandemente, Claro, pero queremos sujetarnos a tu tu voluntad". soberanía, Señor. Amén, Sí. Y amén. bueno, eso fue historia, porque hoy tiene ya 18 años, 12 años 12 después. años tiene esto, y el Señor hasta este momento, primeramente a ella la ha sostenido,
ha sostenido la vida de mi esposa, porque en realidad mi esposa ha hecho, para mi punto de vista, el papel más grande en el hogar. Ella ha trabajado mucho con ella. Y bueno, de alguna forma nosotros, en mi caso, como padre, sí he sido un papá muy pendiente de la familia. Era cuestiones de las macrogimnasias con los papás. Ahí estuve con ella, con Grace, estuve involucrado en todo su tiempo del estudio. Cuando ella tuvo, porque ella salió de secundaria, de los niños especiales, Sí, claro, pero ella se graduó salió en de secundaria, secundaria, ¿no? claro. Entonces, todo eso, empezó la Sí, Graduó de secundaria, primaria. se graduó de la primaria y empezó la secundaria, ¿no? Ok. Entonces, hemos estado ahí, ¿no? En nuestras diferentes áreas, actividades y funciones, hemos estado ahí. O sea, algo que Grace no puede quejarse es que ambos hemos estado ahí. Nunca se queja. Era cuestión de que si Buena salimos niña, a jugar buena con los chica. niños, yo a ella la cargaba, la subía en la resbaladilla y ¡fum! La cargaba, ¿no? Y sus hermanitos jugando con ella. Y ahora van ustedes y a hacerlo, ¿no? Si usaban Sí patines, vamos a los ellos iban patines, con vamos a los patines. patines, sale. Y ella en la Me carreola. ponía yo los patines para jugar con ellos y en la Y carriola ella en la ella. Sí, carriola. sí, sí. O sea, nunca hubo como que, ay, es que Grace. Excluir a la No, nena, ¿no? O para sea, nada. eso es bien importante, el cómo involucraron a sus otros 2 hijos Sí, a querer a su hermana, a hacerla Así es. partícipe de su vida, porque A es amarla. parte de su familia, amar a su hermana, Amarla, sí. Con amar a sí, su todo y la hermana. la condición que ella tiene, Ujú, siempre les enseñamos a amarla, porque, pues, ellos son los más cercanos a ella, claro, y ellos son quienes un día pueden, ¿verdad? No sabemos los ver papás, por siempre ella. decimos, no Ujú, sabemos hasta dónde nos tocará, ¿verdad? Si ella se queda después de nosotros. Entonces, ese era el temor, que ellos la amaran de verdad incondicionalmente para que pudieran ver por ella un día. Y nosotros, pues, estar en paz, ¿verdad? Estar tranquilos, porque siempre les dije, si hubieran sido uno de ustedes, yo le pediría a ella lo mismo para ustedes. Pero sí. algo que quería yo añadir en cuanto a esa época donde ella estuvo en el hospital hace 12 años, muy grave, 3 días convulsionando completamente, Ay, mi niña. todo el día, una terminaba, otra comenzaba. Los médicos, pues, ya no hicieron nada definitivamente. Solamente le cantaba yo: "Tu fidelidad es grande", y hasta la Mm. fecha es su canto preferido. Ella lo oye y se sonríe. Entonces, Ah. creemos que sí tiene memoria, porque ella escucha el canto y me ve y se sonríe. Le digo: "Es tu canto, ¿verdad?". Ay. Y sonríe como que se acuerda, ¿no? Entonces, me gozo en ver cómo Dios y le digo: "Dios sigue Amén, siendo fiel amén, gloria contigo". a Dios, Así sí, es, así es. Es el mismo Dios. Amén, así El es. mismo Dios amén, hablábamos que ese mismo Dios que no que cambie. abrió el mar, no cambia, él sigue siendo fiel Así con es. los que buscamos de él. Amén. Sí, Mencionaba, hermano, que usted es pastor de una iglesia. sí, hermana, soy Híjole, qué responsabilidad tan más grande. Tienen ambos porque, pues, usted está a un lado de él. Así. sí, le comentaba yo hace unos momentos, fui diácono por muchos años en una Ujú. iglesia, más de 20 años. Mm. El Señor preparó, creo que el camino, ¿verdad? Y todo lo necesario en ese entonces. Crecieron los hijos. Desde aquel entonces me invitaban a A pastorear alguna pastorear. iglesia. Estuve, pues, en un cargo importante, en una convención y cosas así, ¿verdad? Pero uno de mis temores era también que hiciera yo las cosas por mi cuenta, por mi corazón. Entonces esperamos. Y el Señor hace 4 años, en agosto cumplimos 5 años. Sí, En agosto cumplimos 4 años. El Señor vamos nos llevó a sí, empezar una nueva obra. así es. Hoy el Señor, en su misericordia, estamos pastoreando la iglesia. Se llama Sublime Gracia, Ujú. es la Amén. iglesia bíblica cristiana, ¿En Sublime dónde está Gracia. ubicada, hermano? Sí, está aquí ubicada en mismo Orizaba, ahí Ujú. ya en Poniente Poniente. 7, número 1048. Es muy conocido ese lugar porque está una maquinita del trencito, el Ujú, mexicano. ujú. Bueno, en la parte de ¿Aquí en enfrente, Orizaba, en sí, México? en Así es, Orizaba, Okey. México, es correcto. Y es una zona que el Señor ha dado la oportunidad para Muy bendecir a buena zona. Orizaba. Sí, así es. estamos ahí, llevamos 4 años. Qué bendición, eh, qué bueno. la iglesia va funcionando, tenemos muchos hermanos a los cuales amamos, nos aman y sobre todo aman a Grace. Hemos Mm. visto el abrazo de la El amor. iglesia, es una bendición la iglesia. Hay hermanos
que están ahí, hermana, también Somos un cuerpo. dando Somos un dando la milla extra, dicen, ¿no? Ah. Entonces, le doy gracias a Dios por ello, hermana. Estamos muy Gracias a Dios. apapachados por nuestra iglesia. Qué Yo bueno, qué lo sé bonito. que estamos muy apapachados. Eso nos levanta Sí, siempre que estamos claro. apachurrados por ahí, híjole, el amor de nuestros hermanos. Sí. El amor de Dios manifestado en nuestros Amén. hermanos siempre nos levanta. Sí, yo estoy seguro que a veces en la iglesia, ¿verdad? Con lo trivial no se menciona, pero cuando un hermano ora por su pastor, ora por la Claro, familia del pastor, en realidad sí bendice al pastor y su así familia, es. pero la bendición es para quien ora, o Así sea, es, para quien tiene sí. ese corazón, porque Sí, es apartar un tiempo, es apartar sí. un deseo, y le doy gracias a Dios porque, bueno, en mi iglesia sé que me ama y lo hace por nosotros, porque eso es lo que Gracias a muchas veces nos Dios. sostiene, Qué hermana. bueno, y Amén. sin duda alguna también es, pues, están levantando todo eso que están sembrando, es cosecha, ¿no? De lo Amén. que Dios ha puesto en sus Sí. manos y han hecho, como seres humanos, no tengo duda de que hay situaciones difíciles, pero sostenidos por Dios siempre, ¿no? Amén. Amén. Sí, así es. Hay algo que me causa mucha curiosidad. Yo tengo ya 2 hijos en casa, una mayor, 2 hijos, jóvenes, y para salir para la iglesia, híjole, digo, ya no los cambio, ya no los peino, pero es corretear todo el tiempo. ¿Cómo le hacen ustedes con Grace? ¿Qué hacen? ¿Cómo se preparan para asistir a la iglesia? Sí. Me supongo que ha de ser. Pregunta del millón. Por favor, compártanla con nosotros. Claro. Para vergüenza de nosotros, por favor. Grace es como cualquier otra persona, solo que hay que asistirla. Entonces, Dependiente completamente es de correcto. ustedes. Una de Mm. las cosas que pudiera yo compartir por si alguien que nos escucha Ujú. está teniendo cierto problema para organizar esto Ujú. de cuidar a una persona con capacidades diferentes o con alguna enfermedad que pues requiere cierta Ujú. atención especial. Sí, muchas gracias. Ujú. Entonces, tenemos que ver que son personas que sienten, personas que, que están con nosotros, que son reales y que son igual que nosotros, solo que tienen un poquito más de alguna necesidad en especial. Eso aligera la carga, porque la vemos como los hijos grandes, solo que bueno, aquellos se cepillan solo los dientes y ahí hay que Ella no. cepillárselos. Eh, es igual que mis hijos grandes, pero bueno, no sabe bajar las escaleras, la ayudo y la cargo, ¿no? Ujú. Pero si vemos de esa manera las cosas, es un poquito más tranquila la vida. Porque si yo digo, ay, esta niña, ahora hay que estarla atendiendo, ¿por qué no te lavas los dientes tú sola? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa aquello? Es más difícil la vida y es cuando, aunque seamos cristianos, nos frustramos. Ujú. Yo veía, tuve la oportunidad de ser un momento dado presidente de la Sociedad de Padres de Familia de las escuelas donde mi hija estuvo, y yo veía la frustración de los padres porque no sabían cómo manejar las cosas. Un día inclusive me pusieron a hacer una dinámica ahí que hasta empecé a bromear y todo, y dicen: "Pero, ¿cómo estás tan tranquilo? Pues es que ustedes están viendo las cosas de otro punto. Miren, la Biblia dice esto", pero eso sí, cuando se les habla de Dios, cuando yo les hablaba de Dios y Normalmente. que en eso estaba y en eso radicaba mi paz y mi Ujú. tranquilidad No les gusta. pues, más que no les gusta, quisieran tenerlo en su propia forma. Ujú. Tenemos que someternos a Dios Así es. y entender su voluntad. Después de entender y someter, Dios va a hacer ligera la carga. Dice la Escritura Amén. que llevemos el yugo con Él porque se va a hacer ligerar, o sea, la carga la lleva el Señor. No Amén, deberíamos así de ser es. nosotros, sino el Ujú. Señor. Pero cuesta trabajo comprender eso. Sí hay momentos difíciles, sí hay momentos difíciles donde de momento también dice uno: Yo lo veo con ella", pero dice que cuando uno se cae, el otro lo levanta. Mm. Hay veces me toca a mí desesperarme, hay veces le toca a ella. Cuando está así ella, yo llego y: "Anímate, mira, Mm. vamos, adelante". Cuando me ve así, ella es la que se encarga: "A ver, anímate, mira, vamos, aquí, allá, Ujú. eso", okey. Bueno, entonces, eso es un punto importante que sí quiero compartir. Lo segundo es que tenemos nuestras actividades en la casa. Por ejemplo, ella ya no la aguanta para bañarla, eso me toca a mí. Pues, a veces la cepillada de dientes me toca a mí, eh, cargarla para llevarla a dormir,
y bajarla todas las mañanas. Su casa y la casa es de 2 plantas. Gracias. Entonces tenemos que subir y bajarla. Me toca a mí. O sea, hay cosas que me tocan a mí. Pesado, lo rudo, Sí, por por decirlo, porque supuesto. todo Sí. es fuerte. Sí, Lo rudo lo trata de hacer usted. claro, y estoy muy al pendiente. Por ejemplo, hemos tenido ya varias sillas de ruedas. Un ejemplo, hemos tenido ya varias sillas de ruedas. Una nos sirve por esto, la otra nos sirve por aquello, Ay, la qué otra es un complicado, problema. me imagino. Esta es, bueno, tenemos una silla de ruedas que le conseguí en un bazar. Fíjese bien lo que le digo, en un bazar, o sea, Sí, le sí. conseguí en un bazar. Sí, esa Y esa no me americana. lo pregunta, es Fue una americana, es maravilla. una maravilla. Años. ¿Cómo llegó? Años, en un Años. bazar. Yo iba manejando y de momento vi algo así como dije, esto me sirve para mover a mi hija. Y Y que me me dice: "Oye, regreso. Zuli, hay Le una dijo, oye, silla, Zulia, hay una ¿crees silla, que le ¿sí sirva?". Y le sirva? digo: "A ver". "Sí". Sí, Hasta un aumento tiene, le mandé le poner un pusimos un aumento para que durara No, Para otro que poco durara más. más nos han tiempo. invitado a predicar lejos. Una ocasión que Ha nos invitaron a viajado. predicar a Monterrey, y cuando fuimos, me dice ella: "¿Y qué vamos a llevar?". Digo: "Pues esta". "Oye, pero está terrible, mira cómo está el forro y todo, ¿qué?". Digo: "Mira, Le es lo que mandé a nos hacer no sirve, sé cuántos es lo forros, que nos alguno sirve, así es que quedó, lo que ¿no? nos sirve lo usamos", y nos la llevamos, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles son lo que aprendemos a depender de Dios. O sea, Claro. no se requiere mucho. A veces dicen: "Oye, es que tener un niño especial es el dineral y todo". Le aseguro que si yo pienso en eso, no saldría yo a trabajar, diría yo: "¿Para qué salgo a trabajar Sí, si nada me va a rendir, me ¿no? me?". Nada me va a alcanzar. Un hermano un día me dice: "Hermano, ya nació mi niño y todo". "Sí, ¿qué cree, hermano? Fui a comprar los pañales", dice, "¿y cuánto cree que cuestan?". No me acuerdo bien el precio. Le digo: "No, pues no sé, me ha de haber dicho como ciento y tantos, pero Ujú. ya tiene tiempo". Digo: "Hermano, aquel entonces, yo ya llevo 6 años gastando pañales y lo que me quede". Sí. Y se quedó así pensando, como diciendo así, por ejemplo, la compra de pañales, hoy seguimos comprando pañales, tiene 18 años. En esa parte mi esposa ya no puede sola, la tengo que ayudar, le levanto, en esa parte donde se Ujú. puede, sostener y bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, es un equipo, hermana, es un equipo y entre los 2 hacemos nuestras actividades. Por ejemplo, ahorita en la noche, yo procuro darle las menos molestias a ella. Yo arreglo mi ropa para que la tenga yo lista. Ella la lava, y yo la arreglo. Y, La o sea, plancha. Ujú. nos hacemos un equipo, ¿no? Ujú, Ujú. ujú. Sí, en lo que él plancha su ropa, yo atiendo a Grace. O sea, la Ujú. bañamos entre los 2, y luego la saco, la cambio, la visto, ya él la saca del Mm. baño, se cambia y ya de ahí voy yo al baño. Entonces, tenemos que tener una muy buena Una organización en cuanto a coordinación. eso, Y coordinarnos. sin duda alguna, esta coordinación, esta organización, sin Dios no pudiera existir. Claro Claro. que Yo no. creo que siempre está Él. Así Y una es. pregunta que sí quiero hacerles, como pareja siempre es importante dedicarse tiempo, no descuidarse, sobre todo ustedes que siempre andan tan ocupados. ¿Cómo cuidan esa parte de su vida? Yo, voy a hablar por mí. Por favor. Yo soy muy romántico, hermana. Qué bonito. Yo soy muy romántico, muy así, Ujú, muy de romántico, de abrir Muy la puerta. detallista, Ajá, muy ujú. detallista, muy de abrir la puerta. atento. Solamente déjame decir lo siguiente, cuando iba a casarse conmigo, yo le dije: "Te doy mi palabra de varón que mientras tú ibas en Orizaba, yo me voy a encargar de hacerte feliz. Mm, Y que todo lo que yo haga en la casa", porque déjeme decirle que la casa toda la he hecho yo, la cocina integral la hice yo le pegué en su cocina todo el azulejo, yo hago puertas, yo hago ventanas, yo hago todo en la casa. Yo le dije: "Lo okey. voy a hacer todo para que todo lo que tú Bueno, toques". corrección, hacía. Bueno, ya. Bueno, no es lo mismo Viene lo bueno, no, viene lo bueno. hoy ya es más cansado, pero en su época yo le Sí, dije a sí, ella: sí, sí. "Todo lo que tú toques, quiero que tenga que ver conmigo". Y en ese tenor fuimos así. Entonces, ella es un poquito más firme, pero Alguien menos tiene, ¿verdad?, que expresiva, serlo. ajá, menos Así es el expresiva, equilibrio, así es el equilibrio. pero es el equilibrio, exacto. Ujú. Por eso no hay que comprenderla, Yo soy solamente de llevarle amarla, Eso. flores, porque sí, a mí me sí, encantan las Somos flores, le me ujú. llevo emocionan. flores, le invito a tomar un café, soy muy de vente, vámonos a tomar un café, soy Ujú. muy de mira, te traje unas Y se llevan a flores. la nena. Sí, Sí, Ujú. sí, definitivamente, sí ella es la ganona. Sí, hace sí, sí, falta un sí. poco porque Mm. para nosotros no hay nido vacío. Seguimos, ¿verdad?, con un polluelo Con en su el pollito. nido. Entonces, de momento sí hace falta un espacio Claro. donde uno quiere platicar tranquilamente y Ujú. hay que pensar en el pañal,
en que esto, en que aquello. Son muchas características las que ella tiene. Adopta muchas estereotipias, continuamente ella se saca algo nuevo. Entonces es complicado, es bastante complicado. Y sí, definitivamente hace falta. Es cierto, mi esposo muchos años hizo todo en la casa, aún lo hace algunas cosas ya con menor Menos fuerza. fuerza, porque obviamente, ¿verdad? Bueno, los Ahora sí años que cobran factura a Pasan, veces, sí. digo, no, así están jóvenes es, los dos. así es. Entonces, sí, Y como efectivamente. esposa, ¿tú cómo cuidas esa parte de atender a tu esposo o pues sí, esa intimidad que tienen que tener como Sí, esposos, ¿no? sí, con él, mi hermana, sí, efectivamente, yo soy un poquito más secona, ¿verdad? Yo soy más friona y todo, pero procuro en casa, cuando él está, atenderlo, cuidarlo, que él llegue y encuentre su ropa limpia, que encuentre su casa limpia, que encuentre las cosas en orden. Esa es la manera probablemente en la que yo le digo, bueno, Demuestra su mi amor. Demuestras respeto, tu amor mi para con él. Claro, atención, mi honestidad, mi claro, fidelidad. Entonces, ahí vamos, el balance perfecto, ¿no? claro, claro. Y con Dios como Así es, piloto, digo. siempre, 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 siempre el Señor por delante. Me da mucho gusto, me da mucho gusto, de verdad que ha sido, pues, muy placentero platicar con ustedes, el Gracias. escuchar las vivencias que han tenido. Voy a pedir, por favor, que ayudes a que la estrella de la noche pase por acá, por favor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Aleluya, amén. El canto preferido de Grace. Así es. Sobrinos, es un gusto presentarles a la estrella de este testimonio. Ella es Grace. ¿Qué edad tiene ella? Repítenos, por favor, hermana. Grace tiene 18 años. Ella los cumplió ahorita el 18 de julio. Ya, pues, 12 años más de vida ha tenido. Que el Señor la sigue sosteniendo con su Amén. fidelidad. Su fidelidad, Gloria al su Señor. fidelidad. Si alguien está en estos momentos viendo este testimonio y necesita escuchar algo que los ha levantado a ustedes, quisiera que lo compartan a la cámara, por favor. Amén. Sí. ¿Comienzas, amor? Dios, ¿quieres que comience? Bien. Sí. Una de las cosas que ha sostenido no solamente mi vida, sino la vida de mi familia, es ver el abrir sus ojos de mi niña todas las mañanas, el saber que ha llegado algo de parte del Señor para bendecir nuestra vida. Me gozo cada vez que amanece, le doy gracias al Señor y una de las primeras cosas que regularmente hago es abrazar a mi esposa y después abrazar a mi hija. Y esto ha sido un motor para mi vida. Grace es quien enciende por las mañanas, ¿verdad? Mi motor. Y le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, por la vida de mi hija, de mis hijos también, que es tan importante. Creo que para mí como papá, como varón, ha sido ese motor, inclusive hasta en la parte pastoral. Creo que Claro. he podido llevar testimonio a muchos hermanos. Hay hermanos que pues he podido Amén. motivar, de poderles animar, en decirles, hermanos, el ministerio es hermoso y aún con todo lo que pasamos, estamos de pie delante del Señor Amén. y seguiremos así. Que así sea, hermano. Amén, gloria al Señor. Pues la misericordia y la fidelidad del Señor es lo que siempre nos ha sostenido, yo creo. Su amor tan grande para nosotros, su Espíritu Santo que nos consuela en los momentos de Amén. dificultad, de dolor, de tristeza, de desesperación, porque han llegado muchos momentos de desesperación y solo Él ha sido nuestro sostén, Él ha sido nuestra roca fuerte, como dice su palabra, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y por tanto no temeremos, ¿verdad? Aunque la tierra sea removida, dice su Así es. palabra, porque Él es nuestro refugio. El Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el mismo Dios que tenemos, Aleluya, el que sigue sosteniendo nuestras vidas en la palma de su mano. Amén. Muchas gracias. De verdad agradezco mucho a la preciosa que se portó muy bien en toda la entrevista. Les agradezco.
¿Te gusta mi fidelidad, preciosa? Sí, ya le Sí. dije que es tu canto preferido. Ella sabe de lo que estamos hablando porque sin duda alguna ha sido un instrumento muy fuerte en la vida de nuestros hermanos y estos son los planes de bienestar que tenía Dios ante Amén. ese temor que tuvo aún sin sospechar qué es lo que iba a vivir. Hermano, que nuestra oración es para que Dios siga fortaleciéndolos, Amén. sigan enfrente de esa congregación, que todos los hermanos que están ahí instruyéndose en esa congregación sigan viendo en ustedes ese ejemplo de fidelidad a nuestro Dios. Amén. Gracias a Dios. Gloria al Dios Señor. los bendiga y gracias, gracias por estar aquí. Gracias, hermano. Por favor, sobrinos, no se pierdan los siguientes capítulos, compartan este capítulo y si tú tienes un testimonio que compartir, que pueda mover vidas, que pueda mover corazones, pero sobre todo pueda demostrar ese Dios fiel, ese mismo Dios que sigue obrando en la vida de sus hijos, contáctate con nosotros. Nos vemos el próximo capítulo. Recibí un fuerte abrazo de tía Mirna. Dios me los bendiga. Nos despedimos. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye.